Bienvenidos a una nueva entrevista para el canal de Porcinos Expertos. En esta oportunidad tenemos como invitado a Oscar Huertas. Voy a leer parte de su perfil profesional antes de darle la bienvenida. Él es médico veterinario y zootecnista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tiene una especialidad en producción animal con mayor enfoque en lo que es porcinos, además de un diplomado del curso regional latinoamericano de nutrición porcina realizado en Costa Rica, una maestría en administración de empresas y actualmente viene cursando un doctorado en finanzas. Es fundador y director de la empresa Producción Porcina, donde imparte consultoría en este sector. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Mayra, muchísimas gracias por esa oportunidad de platicar contigo y con todo, pues la audiencia que nos logra escuchar más allá de las fronteras de México. Me alegra mucho tenerte con nosotros nuevamente en el canal. Ya había pasado un tiempo desde la última vez que pudimos conversar. Así que nosotros felices de poder seguir aprendiendo de tu experiencia como profesional en el sector porcinos. Y antes de empezar con el tema de hoy, coméntanos un poco más sobre la empresa que lideras, de qué trata y cuál es tu función dentro de la misma. Mira, básicamente es un equipo de trabajo que cada uno tiene una especialidad. Tenemos gente en Dominicana que nos apoya, gente en Colombia y en otros países, ¿no? Que de alguna manera hacen el seguimiento a algún proyecto en específico. Nosotros hacemos desde proyectos financieros para ver la factibilidad de la inversión. Algunos proyectos los hemos hecho en África, en Guinea Ecuatorial. Presentamos uno hace algunos años autorizado por la Unión Europea. Hicimos otros en Ecuador y en diversos países, ¿no? También ayudamos a las empresas que construyen a hacer un mejor diseño con respecto a la eficiencia del uso de los espacios. Y en ocasiones, bueno, el manejo de la información técnica te permite eso, estabilizar perfectamente lo que tú necesitas y con eso desarrollar mejor un proyecto, ¿no? Antes hablábamos de cuántos vientres tienes, ahora cuántos partos produces por semana y finalmente cuántos kilos hembra año quieres proyectar, ¿no? En tu nuevo proyecto. Además, hacemos auditorías de producción, que es básicamente lo más fuerte de la empresa, en donde detectamos puntos claves en donde podemos intervenir y hacer que las granjas puedan pasar de 25 a 30 destetados o de 32 a 34 y o de 3.500 a 4.000 kilos hembra año, ¿no? Todo con enfoque financiero. Entonces, por eso mi doctorado en finanzas, ¿no? Van a decir un veterinario estudiando finanzas. Pues sí, al final son números. Tengo la suerte de haber participado con mucha gente en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota, Nebraska, etcétera, aprendiendo mucha lo que es ciencia fina, y lo aplicamos directamente a campo, ¿no? Entonces, en general es eso, y no utilizamos plantas de producción de alimentos, pero sí evaluamos el comportamiento de los animales. Oscar, con toda la presentación previa que he dado y con lo que nos acabas de contar, creo que calificas como la persona idónea, la persona más adecuada para hablar de la temática de hoy. Así que vamos a empezar y quisiera que nos comentes Gracias. en primer lugar qué es el Smart Farming para la porcicultura. Bueno, esa palabra smart, obviamente inteligente, está actualmente en todas nuestras cabezas, ¿no? La mayoría, o mejor dicho, el 99.9% tenemos un smartphone, tenemos una televisión inteligente, tenemos coches inteligentes y todo es inteligente. Lo único no inteligente tenemos nuestras acciones a veces sobre la producción animal. ¿Ok? ¿Por qué nos vamos tan sencillo? Ahora, tenemos aretes electrónicos en la producción porcina, bueno, en la producción animal en general. Hay muy poca gente utilizando aretes electrónicos. Se les hacen caros y un arete electrónico te hace un trabajo de estar haciendo inventario de una granja de 2.500 vientres. Lo haces en 3 horas y lo hacías antes en 2 días o 3 días, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo hacemos inteligentes a las granjas? Primero hay que ser inteligente al que maneja la granja. Y no es decir que sean tontos, sino empezar a entender la información que generamos para que con base a eso utilicemos la información. Y hay granjas que he visto por ejemplo, en Estados Unidos, que con 2.000 vientres se manejan con 4 personas, ¿no? O sea, a ese nivel de inteligencia puede llegar una granja, ¿no? Un smart farming. Claro, y de las tecnologías y de todo esta nueva era tecnológica en la que estamos viviendo diferentes ámbitos, no solamente la pecuaria, pero en general, ¿qué tipo de tecnologías se encuentran o podemos nosotros encontrar en el mercado, ya sea mercado global o también en latinoamericano?
No, es que ahora ya no podemos segmentar Latinoamérica, ¿no? A lo mejor por el idioma y eso ya somos universales. E independientemente de lo que yo hago, estoy dando clases en una universidad en medicina, sí, medicina humana. Yo veo administración de instituciones. Y dices, Wow. oye, ¿cómo cruzas lo que es veterinaria con administración? Al final, todo es administración. Todos son procesos administrativos. A nivel mundial es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos con la información? ¿Cómo determinas cuál es la información que tú debes leer y a la cual debes hacerle caso? Ok, ya tienes un teléfono inteligente. Ahora hay un verbo que le dicen googlear, ¿no? O sea, eso no existía y es una globalización de cómo utilizar la información que aparece en todo el mundo. El problema es, ¿cuál es la fuente real que tú vas a utilizar? Ahorita me da risa, coraje o no sé, sentimientos encontrados. Tienes que hacer bibliografía dentro del doctorado y te dan una serie de patrones. Me pasé toda una tarde estudiando cómo hacer esa bibliografía, pero ahora te metes a una aplicación y le pones a hacer la bibliografía con tal método y te lo hace. Entonces, y es muy fácil entender muchas cosas, pero lo importante es saber hacerlas. Si te lo han tan desglosado, no entiendes el porqué de las cosas. Hablemos ahora de granja de cerdos, ¿no? Ok, si tú no entiendes cuál es el ciclo productivo de una cerda, no vas a poder entender cuándo va a ser el parto, por qué se produce la lactancia, por qué los lechones tienen mortalidad en ciertas etapas o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la tecnología actualmente, pues te está analizando, por ejemplo, en granjas, nivel de dióxido de carbono, nivel de amoníaco, la presión del agua, el flujo del alimento, el consumo de alimento en tiempo real, peso de los cerdos en tiempo real, la alimentación de la cerda, que es muy importante en tiempo real. Tú programas que la cerda coma lo que ella necesita, más no lo que su voracidad le permite, ¿no? Entonces hay muchas tecnologías actuales que te permiten facilitar la vida en la granja, pero eso también es un problema porque te genera información. Hablamos ahorita de smart, de información de último momento. He encontrado granjas en toda Latinoamérica y fuera de que ni siquiera tienen un software para poder llevar la información básica de una granja. Entonces, le puedes meter la tecnología que tú quieras, pero no, si no analizas lo básico, pues estás perdiendo el dinero a lo tonto, ¿no? Básicamente sería mi punto de vista. O sea, las tecnologías están, sería ideal tener muchas de ellas, pero también no todas las poblaciones a nivel Latinoamérica están preparadas. Por ejemplo, ahorita íbamos a poner unos comederos automáticos aquí cerca de donde vivo, pero el área, la luz, la constancia de la luz es tan mala que vamos a tener problemas. Entonces, el riesgo de que se mueran los animales por usar, ¿cómo se llama? Clima controlado al 100% es muy alto. Ya. Entonces, puedes tener la necesidad, puedes tener el dinero, puedes tener gente, pero la misma infraestructura regional te lo evita, ¿no? Pero Ujú. bueno, es parte de la vida, ¿no? Claro, y otro tema es, por ejemplo, tener la información, como dices, pero ahora, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo la utilizo a nuestro favor o para tener mejores resultados? O sea, ¿qué hago con la información rápida que puedo obtener de todos estos medios tecnológicos? Ahora, lo que también me parece muy interesante es la experiencia que has tenido, no solamente en México, de repente donde resides o pasas la mayor parte del tiempo, sino que has podido ver muchas realidades. ¿Conoces o has participado en alguna granja donde se esté dando esta implementación de tecnología, donde esté haciéndose la transición de implementación de equipos o softwares tecnológicos? En general, casi en toda Latinoamérica se está haciendo, ¿no? Y Ujú. depende mucho, es como los sistemas de ISO 9000. El dueño debe estar convencido. Si el dueño no está convencido de esa actividad, aunque le presentes la información, no se va a lograr. Pero esa es como un matrimonio, debe haber un entendimiento entre el dueño y el gerente de producción. Si uno como gerente de producción o como asesor no tiene la habilidad de poderle transmitir el beneficio de esa información o del uso de las nuevas tecnologías, va a ser muy complicado. Y el otro problema que tenemos a veces como veterinarios, como ingenieros, es nuestra poca preparación administrativa para decir, oye, si inviertes un peso en este comedero,
te va a dar 5 pesos de retorno, ¿no? O $5. Ayer hacía un ejemplo. Comprar un comedero X de 14 bocas cuesta $700. Dices, oye, ¿es mucho o es poco? Nada más, así de sencillo. En 10 años, ese comedero va a tener 90 toneladas de alimento. Ok, Claro. ¿compras uno muy bueno o compras uno barato? Pensando en el valor ¿cómo se llama? Del alimento en este momento, ¿no? Cerca Sí. de $40,000 por una inversión de menos de 1,000. Y la diferencia de entre $500 o $700, dices, ¿valdrá la pena? Y si tú compras o sea, algo tan básico, si tú compras un comedero que te genere desperdicios y aumentas el 0,5 de conversión alimenticia, 0,05, perdón, o sea, se te va de manera impresionante el gasto. Entonces tenemos que partir de ahí nosotros como técnicos, decir a los porcicultores, oye, esta es una inversión que te va a costar, por ejemplo, la semana pasada que estábamos con un grupo de España, $400,000 más. Oye, es mucho. Sí, pero son 5,000 madres que vas a tener durante tu estancia productiva. Eso se refleja en menos de $1 por lecho, en menos de $1 por día. Una cosa así era muy barato. Pero tú dices $400,000 de inicio, dices, oye, es mucho dinero, ¿no? Pero Claro. sí, o sea, las tecnologías te ayudan muchísimo porque determinas si hay alguno, o sea, como técnico, si tú ves un flujo de agua variable, o sea, tú tienes una constancia con el flujo de agua medida y de repente ves una disminución atípica, puedes estar previendo que te puede estar dando algún brote de algo, ¿no? O, bueno, es más clásico con el alimento, ¿no? Cuando disminuye el consumo de alimento drástico, pues sí tiene un problema de salud. Ujú. O no, olvidemos de los problemas de salud. Simplemente se fue la luz o el trabajador no le puso no le puso alimento, ¿no? Algo más, sí. Entonces, todo eso te permite tomar decisiones. Ujú. Pero es, como decías, muy bien decías, la información. ¿Qué información es útil Claro. para tu negocio? No toda la información es importante para las granjas en su momento. Por eso tienes Ujú. que hacer una auditoría de producción y tienes que buscar puntos críticos de control. Si tu problema es A, enfócate a y desglósalo, distribúyelo, destrózalo, analiza dónde está y resuélvelo. Pero no es lo mismo para una granja de cualquier tipo, ¿no? Ujú. Mencionaste también que una de las dificultades o problemas que habías visto, o que al menos de forma general suele ser, es que si, por ejemplo, todos en granja, todos en el área productiva tienen que estar alineados hacia un objetivo común. Tanto el gerente tener claro el objetivo, las personas encargadas en granja en la parte de producción también, el área de alimentos, el área de reproducción, todos tener muy claro el objetivo. Y esa es una clara dificultad al momento de hacer una implementación. Pero ¿qué otro caso de dificultad, de problema has visto en esa transición de adaptación a la era tecnológica? Mira, principalmente es capacitación. Hace unos años me encontré a una maestra, ahora maestra en administración, antes nada más de marketing, me decía, es que la gente grande de más de 45 años no sabe utilizar sistemas. Digo, oye, yo tengo 50 y tantos, ¿no? 51. Y hacemos esto y esto. Y se quedó, dije, oye, pero ¿por qué lo haces? Unos por iniciativa propia, ¿no? Otros por necesidad. Y nosotros tenemos que transmitir esa necesidad a nuestros técnicos y los técnicos a los trabajadores. Tienes que decirle cómo funcionan las cosas, debes de decirle la importancia de las cosas. Voy a hacer una analogía. En una de estas granjas, nosotros, por caso de COVID, solo tuvimos de 100 personas, alrededor de 4 contaminados. Gracias a Dios, ningún fallecimiento. ¿Por qué te lo comento? Esto es educación. La gente, el dueño en particular, más el técnico en producción, el gerente de producción, conscientes todos los días concientizando. Cuídense así, hagan esto, lávense las manos. Y si tú ves en otros sistemas, hubo hasta muertos. ¿Por qué? Porque no hubo ese acercamiento y ese entendimiento con algo tan básico que es la higiene. Ahora traspólalo a lo que es smart farming, ¿no? ¿Cómo le vas a entregar a alguien que no tiene una educación? Bueno, a lo mejor no importa tanto la educación tan formal, que no tenga la posibilidad de asimilar lo que tú le dices, Ujú. ¿sí? Si tú le das esa transmisión de información y esa educación y ese objetivo específico, lo va a hacer.
Si tú das una orden y no le dices el porqué de la razón o porqué de las cosas, está loco este cuate y el que sigue, ¿no? Es una triste realidad. Y Sí. siempre respetar los organigramas, ¿no? ¿Sí? Yo normalmente trabajo con los gerentes, con los dueños, con los directores de producción y eventualmente con los gerentes de área. Abajo ya no me meto porque no es porque no lo merezcan, al contrario, yo aprendo mucho de esa gente, de ese tipo de gente, pero hay que respetar la línea de mando. Cuando no lo hacemos, todo el mundo empieza a hacer lo que se le da su regalada gana. Y ya si le metes tecnología, no, pues es que el que vino ahí, el otro me dijo que le picara el rojo y no el verde, ¿no? Y se vuelve un desorden. Entonces, son varias cosas, pero mucho línea de mando y es educación, a cualquier nivel. Sí, y Capacitación constante, perdón. aparte en lo que concierne a lo que es producción en todas las áreas, no solo en la porcicultura, sino en todo el ámbito pecuario, siempre está hablando de una producción integrada, ¿no? Todos bajo un mismo objetivos, todos los áreas, por ejemplo, alimentación, repro, nutri, esto, manejo mismo, todos están integrados, o sea, todos de alguna manera van a y alinearse hacia un mismo objetivo, ¿no? ¿Cuál es de repente detectar un problema, como tú decías, y trabajar para la solución de ese, sin de repente hacer mucha intervención de información o de otros factores que no puedan estar ayudando al objetivo principal? Ahora, la tecnología y todas estos información y toda esta informática, muchas de ellas están alineadas también a lo que es bienestar animal, que al menos en América Latina ya es una tendencia que se preocupa y se enfoca y se preocupa por el bienestar animal. Entonces, ¿tú crees que estos cambios de adaptación de la granja hacia una era tecnológica se alinea más de repente por estar alineados hacia una apertura de mercados, como por ejemplo el mercado asiático, o crees que es algo propio de un requerimiento local? Mira, si lo vemos en todos los ámbitos, todas las culturas hemos copiado de todos lados. ¿Sí? Aquí donde yo vivo, en la ciudad de Puebla, tenemos, fuimos conquistados por los españoles, pero tú ves el centro de Puebla y es moro completamente, ¿no? Entonces dices, ¿pero por qué? Ok, es lo mismo con las tecnologías, es lo mismo con el bienestar animal. Nosotros, en primer lugar, tenemos que respetar a los animales porque son seres vivos. El otro es nuestra fuente de trabajo. Entonces, los animales merecen el mayor respeto posible, pero también hay que considerar que es un negocio, ¿ok? Por ejemplo, se te descompone el coche o chocas el coche y es pérdida total. Tienes que reemplazar tu sistema de transporte. En este caso, una cerda que se muere, pues la tienes que reemplazar. Pero igual a nivel de producción, si una máquina empieza a tener deficiencias, tienes que reemplazarla o repararla. En este caso, los animales no se reparan, tienes que cambiarlos. Entonces, tener perfectamente claro cuáles son los lineamientos en los que tú vas a tener que desechar un animal. Pero lo primero es, ¿qué condiciones le estás dando a los animales? Entonces, tendríamos que meternos a la parte etológica de los cerdos en particular, ¿no? Ya los cerdos no son como antes, ahora sí que no son como antes, ¿no? Sí, sí, lo platico mucho con la gente en la parte de la nutrición, en la maternidad y en el destete. El lechón per se es curioso. Entonces, si tú le sirves a un lechoncito poco alimento abajo de la cerda, el lechón más vivaracho, el jefe de la manada, por decirlo así, va y huele el alimento, pero no lo prueba. Luego va con un amigo, lo ven, lo prueban. Y bien, cuando no les hace daño, ya todos empiezan a consumir. Hay que entender eso, ¿no? También le digo a la gente en granja, date permiso de estar un día completo viendo partos, un día completo viendo los lechones, cómo se mueven, cómo duermen, cómo comen, cómo toman agua. ¿Ok? Y entonces, ya entendiendo algunos detalles, más la información que hay en el campo, en donde te dice qué temperatura debes darle al lechón, qué tipo de piso debe de tener para que le des cuántos centímetros cuadrados, la altura del bebedero, la presión del bebedero, todo eso te empieza a ayudar un poquito a entender. Pero, como te decía hace un momento, nosotros vivimos de comprar experiencias de otros lados. Eh, Ahorita la Unión Europea
que económicamente y culturalmente están mucho más avanzados que nosotros, pelean más por el bienestar animal, pero ellos tienen la capacidad financiera de pagar esa parte, ¿no? O sea, Claro. si tú empiezas a darle metros cuadrados por cerda en campo abierto en un país latinoamericano, pues no te va a alcanzar los metros cuadrados para tener instalaciones de 16,000 madres, ¿no? Como hay ahorita en México, o 20,000 o 10,000, ¿no? No te da los espacios. Entonces está bien, o sea, es muy bueno respetar al animal y darle lo que ellos tienen. ¿Cómo puedes manejar esa información? Con inteligencia artificial. Aretes electrónicos, bardas, ¿cómo se llama? Perimetrales con luz eléctrica para que los animales no se vayan, o vigilancia satelital para la bioseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información que puedes tener para generar bienestar animal, pero ese bienestar animal, a lo mejor digo una tontería, es subjetivo porque depende de lo que el humano haya visto con base a sus necesidades. En la clase que doy de medicina les puse una manzana y les pregunté, ¿qué es esta? Pues es una manzana, pero una manzana roja, es un alimento, es aporte de nutrientes. Ah, entonces, ok, pero una manzana para el señor de las computadoras es otra cosa, ¿no? Y para, ¿cómo se llama? Para Adán y Eva es otra. Entonces, el mismo objetivo tiene diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Entonces, el bienestar animal es esencial. Debemos darle calidad de agua, calidad de alimento, tiempo y forma, temperatura, humedad a los animales. Que ahora vamos a una tendencia de utilizar a gestación grupal, perfecto. Ok, hay gente que ya lo ha hecho. Nosotros en una granja lo hacemos desde hace 15 años, bueno, hace 10 años, 96% de tasa de parto y no tenemos comederos electrónicos. Pero obviamente tenemos errores y fuertes, a pesar del buen resultado. Si tú le das esa alternativa de bienestar animal con inteligencia artificial, las cosas son mucho más sencillas. Y la Claro. inteligencia artificial, perdón, o el smart farming puede ser desde una carretilla o un carrito para mover el alimento que tenga 3 llantas y no una. Tú haces que el trabajador tenga la facilidad de manejar y no se tenga que esforzar por hacer un trabajo que la inteligencia va desde ahí, desde cómo diseñas. No quieres una persona para que limpie corrales, tú necesitas una persona para que observe animales. Y ahora, si tú tienes en la inteligencia artificial que manejamos en granjas, un termómetro como el que se usa en los aeropuertos para detectar fiebre, que te cuesta $2,000, y lo tienes en granja y vas detectando cerdos con temperatura, ya no nada más es visual y a ver si le encuentras, pues empiezas a detectar información más sencilla, ¿no? Está enfermo, lo tratas, lo separas. Entonces, utilizar la tecnología humana que tenemos ahorita, con esos medidores de temperatura de movimiento real, para hacer evaluaciones en granja, ¿no? Hay mil formas de, pero el problema es que no estamos preparados todos para hacerlo, ¿no? Claro, es también considerando de repente el costo-beneficio, que como tú dices, de repente para la región europea es un poco más factible por los diferentes factores, pero de repente no aplica de la misma manera a países latinoamericanos, por ejemplo. Y dentro de incluso de los países de Latinoamérica, no es lo mismo de los países que no son netamente porcicultores a los grandes países que sí lo son. Entonces es un poquito también la parte, eh, como te digo, y no sé si me equivoco, pero también es la parte de costo-beneficio que de repente se va a dar, pero poco a poco al ritmo Eh, de cada me- región. Es lo que te decía, costo-beneficio. Me remonto hace unos años, estuve en Brasil con un grupo muy importante. Ellos evalúan, hacen inventario de las granjas y eh, son 2,500 vientres por cada granja. Para ese trabajo le invertían 2 días completos, arete por arete. 2 veterinarios y seis trabajadores. Ponle el costo a eso. Si tú utilizas un arete electrónico y le pones una bastón de lectura, ese trabajo que lo hacían en 2 horas, en 2 días, lo hacían 8 personas, lo pueden hacer en 2 horas y media 2 personas. Entonces, dale, o sea, el valor de la gente, el tiempo que todos tenemos un costo por día, ¿no? O por hora de trabajo, independientemente, ¿no?
A lo mejor uno cuesta $100, el otro $10, el otro $20, etcétera, no importa. Pero suma el trabajo de esas 8 personas, pagas perfectamente bien el equipo, ¿no? Ujú. Y lo haces más seguro. O sea, tú has estado en granja, ¿qué haces con los aretes? Te chupas los dedos, limpias o sea, y Sí, después ya se vuelve un show, ¿no? Y te puedes equivocar. Aquí la tecnología te permite a reducir los errores. disminuye el margen de error, sí. Ujú. Entonces, eso es lo que tenemos que estar buscando, ¿no? Ahora, cambiando un poquito el tema, dejando de lado un rato el bienestar animal, vemos la parte de nutrición, que también la tecnología ya se ha visto desde hace muchos años aplicada al área de nutrición y alimentación animal. Coméntame un poco de qué trata la alimentación de precisión, que ya es un término bastante utilizado y ya de conocimiento global. Ok, la alimentación de nutrición es la búsqueda de los nutrientes específicos para cada uno de los animales, ¿ok? Obviamente es la evaluación de X nutriente que sabes cuál es su composición y qué beneficio va a tener a esos animales, hacia los animales. Aquí tenemos varios inconvenientes o varias cosas a favor. Uno es información que nos permite evaluar. Inconvenientes, nosotros vemos individuos, pero manejamos poblaciones. ¿Ok? Entonces nos metemos a hablar de microbiota. No es mismo la microbiota en la región donde yo vivo, que en Perú, que Colombia, de los mismos cerdos. Y es microbiota intestinal. Ahora vas con la microbiota respiratoria. Pasa exactamente lo mismo. El comportamiento influye de la microbiota sobre el comportamiento nutricional. Eso es, dejemos de empezar ahí. Luego, tenemos los graneros del mundo. Estados Unidos, Ucrania, Argentina, Brasil principalmente, Australia. Ok, la condición propia de cada uno de sus suelos es completamente diferente. Entonces, queremos ir a una precisión a nivel de intestino del cerdo, necesidades particulares del cerdo, pero no entendemos el macro de cómo está compuesto el grano de origen. Y ahora, si nos preguntamos, o el público se va a preguntar, ¿cuántas de las plantas que ellos con las que hacen su alimento tienen un lector NIR para ver la calidad Sí. de la composición química de sus nutrientes? Entonces, queremos ir a una precisión milimétrica con respecto a la nutrición, pero la parte macro no evaluamos cómo viene el grano. Entonces, dependemos de o tablas o información que viene de otros países completamente diferente. Entonces, ya la precisión no es tan precisa, ¿no? Para mi punto de vista, ¿no? O sea, tú tienes información y es con base a los estudios realizados en tal universidad de Estados Unidos, o en la universidad tal de Europa, ¿no? O en la Universidad de Brasil, pero son medio ambientes completamente diferentes. Y si no analizamos, por lo menos en la planta que hacemos alimento, pues menos. Y un ejemplo, otra vez me encontré un porcicultor en el avión, íbamos platicando, feliz el señor, porque, porque él estaba recién inaugurando su NIR en su planta. Me dice, Oscar, es muy, muy sencillo. Con esto tengo un ahorro en dieta de un 5%, porque es proteína ideal. Y eficiencia de alimentación como un 3 a 4%. Entonces, sus costos se vinieron bastante hacia abajo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí es importante la nutrición de precisión, pero tenemos que ir juntando las piezas. Es como los coches. Si no tienes ruedas, pues es una linda carcacha, ¿no? O tienes las ruedas y no tienes la gasolina, ¿no? Son los elementos que tienes que ir uniendo. Que tienes que tener para empezar a unir. Y luego, ¿sabes perfectamente qué tamaño de partícula debes dar a los animales por etapa? ¿Realmente tienes una eficiencia de mezclado ideal o no? Hay gente que no peletiza y eso es un ahorro interesante. Y por ejemplo, hay un software que está en Estados Unidos desarrollado por una universidad que tiene más de 800 variables para toma de decisiones financieras. Y son variables que tú le pones con base a lo que es tu granja, ¿no? Se lo propones a la gente y no lo compra. Dices, ¿por qué? Si es información fina, o sea, no es información de X, o sea,
son tus cerdos, son tus instalaciones, es tu medio ambiente, son los kilómetros que vas a recorrer de tu granja al rastro o de la planta de alimento hacia acá, y le vas a meter las inversiones y tienes tus conversiones, no lo compran. Tan fin es la información que podemos sacar y no la tenemos a la mano o no la queremos, porque es un gasto, no es una Ujú, inversión, y al contrario, es una inversión. Entonces, ¿cómo se llama? La alimentación de precisión sería ideal, pero ujú. luego te invitan a comer caviar y te lo sirven en un plato de cartón, ¿no? Es lo mismo, o sea, tú tienes un excelente alimento, tienes la mejor empresa que te hizo la nutrición, perfecto, el pellet y delicioso. Y tu comedero es una llanta de autobús o de camión, o solo habitas al piso. Ujú. Pero tendríamos que ser muy congruentes con toda la línea de proceso, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de alimentación, que ya en estos tiempos no es el costo general de la No, producción no equivale al 60, 65 que antes se tenía en mente, sino estamos hablando de un 70, 75% de la producción total, incluso podría llegar a más. Entonces creo que cuanto más cercanos estemos a una realidad para el momento de formular, considerando que un alimento siempre debe ser al mínimo costo, tener esos valores lo más reales posibles en cuanto a contenido nutricional de las materias primas, por un lado, nos va a ayudar económicamente bastante, o sea, va a reducir un buen de costos de alimento, sí, ¿no? sí, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, la nutrición es más del 70% del costo de producción Sí. actualmente, ¿no? Y cada vez se va a Ahora, poner más difícil por ujú, cómo está la globalización del mundo. Pero eso no lo podemos determinar nosotros. O sea, los precios, la volatilidad de precios, no depende de Mayra, ni de Oscar, ni de sí, nadie más. Es ujú, mundial. sí, Pero de ti o de mí o del productor depende qué comedero comprar, qué bebedero comprar, qué piso vas a comprar y cómo vas a hacer tu instalación. Entonces, eso sí podemos influir. claro. Entonces, Si ya tienes el un alimento alimento, bueno y en un buen comedero, ya exacto, llevas más de ganar. sí. Ujú. Ahora, lo que dijiste, me quedo con esa frase que información es poder. Tener la información es algo muy importante y también saber manejarla, ¿no? Coméntame un poco sobre el análisis de datos, gestión eficiente, incluso con las tecnologías y con los software que se tienen ya se pueden hacer predicciones hoy en día. Mira, conozco una granja en Guatemala que tal vez es una de las que darían ganas que esta persona, este doctor, expusiera a nivel mundial, porque tiene análisis y predicción de información, predicción de comportamiento de los animales. Te voy a platicar una experiencia personal. Estábamos en una granja de 2,000 madres, traíamos 12,5 lechones nacidos vivos. Dices, bueno, no está mal, pero simplemente con la utilización del software, nosotros nos dimos cuenta que las cerdas, ajá, en esa granja en específico, tenían la mejor comportamiento cuando tenían entre 32 y 34 semanas de vida útil, digo, de vida, perdón, y tenían entre 135 y 150 kilos de peso. Empezamos a acotar todas las cerdas a esos tamaños, y una cerda y una granja, esa granja que tenía 7, 8 años de haberse fundado, bueno, poblado por primera vez, llegamos a tener primerizas de 14,8 con 13, casi 14 nacidos vivos. Y es una granja que empezamos a estar 32,5 porque analizamos la información. Hace poco, en otra granja, días no productivos, desteta primer servicio y porcentaje de cerdas cargadas. Sí, muchos lo ves, ok, ¿y eso quién te influye? Esta granja de 3,000 madres, positiva a Pierce, a circovirus y a otros bichos más raros, granja vieja, o sea, vieja, 40 años, que pasó de 150 vientres a 3,000. O sea, imagínate todo el revoltijo que... Pero Todo esa lo- granja, en el periodo que no estuvimos tan enfermos como ahora, tuvimos 2,48 partos hembra año, casi 30 destetados por hembra por año y cerca del 96% de tasa de parto, porque nos enfocamos a ese par de parámetros. Ok, días no productivos. ¿Quiénes son las malas? Ah, pues las primerizas, las segundos partos. Empezamos a corregir la alimentación ahí. Entonces, si tú sabes cuál es el dato que está mal,
haces tu punto crítico de control, evalúas y le metes la tecnología tan difícil que es como servirle más. O si tienes el aparatito, pues le das push y adelante, ¿no? Pero es leer la información. La información es poder, pero cómo la entiendes y qué beneficio le vas a dar a la granja, no a ti, Ujú, darle a sí, la granja que más vamos a tener. Esta granja, llegamos a casi 4 meses a 3,400 kilos sembraño. ¿Que estamos mal ahorita? Sí, se nos movió Pierce, se nos movió Circovirus y otras más, pasa, ¿no? Pero me pregunto, granjas nuevas, ¿por qué no tienen esa capacidad? O sea, ¿por qué no están produciendo 32, 34 a nivel Latinoamérica, no? ujú, ¿Por qué sí, estás proyectando granjas a 3,000 kilos en baño cuando si te vuelves loco puedes proyectarlas a 5,000, ¿no? ¿Y por qué 5,000? Cerdos de 180 kilos, ¿no? A lo mejor es una locura, genéticamente no estamos preparados o el mercado no lo está preparado. Pero ya hiciste lo más difícil, ya destetaste 30 lechones, llévatelos a más peso. Obviamente el peso que te permita el mercado, ¿no? Porque acá en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, no puedes matar animales de más 105 kilos, ¿no? sí, ujú, Y sí, eso te limita. Pero ujú. bueno, tenemos que adaptarnos. Oscar, ¿crees que los países de América Latina se encuentren preparados para afrontar y adaptarse a estas nuevas tecnologías? Mira, ya todo el mundo estamos preparados. Estamos aplicando una nueva tecnología desde España, Perú, México en este momento. Conectados en tiempo real y no importa que estemos en continentes, bueno, en países diferentes, ¿no? Ujú, Ahora puedes tener reuniones con gente de cualquier lado del mundo al mismo tiempo. Entonces ya la tecnología la tenemos. Ya es, ahora así como diría un buen amigo, sine qua non al humano. Ya tienes la tecnología. Tienes un smartphone, tienes televisión inteligente, tienes un coche híbrido o no, o sea, ya va todo hacia allá. Ya tienes la información en la palma de tus manos. ¿Qué hay que hacer? Ahora llevarla a las granjas. Eso se va a pagar, eso se paga. En algún momento se paga. O sea, recordemos, son 90 toneladas en un comedero de 14 cerdos que vale $700. O sea, $50,000 en una decisión de 700. Y eso le puse 10 años de vida útil, ¿no? Te puedes ir hasta más, ¿no? Lectura, tiempo, el tiempo es vida. Lo único que no recuperas aquí en la vida es el tiempo. Entonces, si pones a contar a tu gente arete por arete y no le pones aretes electrónicos, estás desperdiciando el tiempo de tu gente. O sea, y yendo a unas cosas muy sencillas, ¿no? Ahora, si con el flujo de agua puedes detectar comportamientos irregulares de tus animales, perfecto. Mucho más sencillo, ¿no? Las nuevas ujú. tecnologías de vacunación, ¿no? Que ahorita estaba leyendo algunos artículos. Estás reduciendo la cantidad de dosis. Estás asegurando que los animales estén bien vacunados. Estás evitando la contaminación de PIRS por medio de uso de agujas, perdón. O sea, tienes muchas cosas que están a la mano. Nos toca a nosotros como técnico aprenderlas, sacar el costo-beneficio y decirle al inversionista o al productor, ¿sabes qué? Si tú metes 10 pesos, vas a sacar 100. ¿Cuesta trabajo? Sí, es un hecho. Pero empieza a ver las empresas, las principales empresas, ya en postura. Ya nadie toca el huevo hasta que te lo comes. O sea, realmente el único humano que toca el huevo eres tú. ¿Por qué? Todo está automatizado. El nivel de riesgo disminuye también, ¿no? O sea, ya estamos preparados. En toda Latinoamérica estamos preparados. ¿Cuál es el inconveniente? La conectividad. Si tú no tienes conectividad, estás perdido, ¿no? Pero hay aparatos que te guardan la información y hasta que te conectes se distribuye la información. Pero si no, ese es el gran peligro que tenemos a nivel mundial, ¿no? Entonces tendrías que buscar conexión satelital, que bueno, hay un próximo teléfono muy inteligente que va a tener comunicación satelital, ¿no? Entonces, hacia allá tenemos que ir. Oscar, ya estamos llegando casi al final de la entrevista, de la presentación.
Y no quiero cerrar este bloque sin antes hacerte la pregunta de rigor, que ya me la has ido contestando con las preguntas anteriores, pero quiero que la respondas directamente como para hacer una síntesis de todo lo conversado. Entonces, de acuerdo y haciendo ya un balance de todo lo dicho, ¿vale la pena invertir? Completamente. O sea, si vemos el historial inicialmente del cerdo per se como negocio, es un negocio bastante noble, ¿sí? Es un negocio a que a largo plazo va a ser rentable toda la vida. Ahora, si tú tienes la oportunidad y lo ves de manera financiera, como ahorita lo tenemos que estar viendo, es, yo voy a invertir por vientre instalado alrededor de $5,000. ¿En qué tiempo lo voy a pagar? ¿Ok? ¿Cuánto tengo que producir para pagar esos $5,000 por vientre que estoy invirtiendo? Lo pago ya no con cuántos vientres voy a tener en mi granja. Eso ya para mí es obsoleto. Para mí hay 2 puntos o 2 índices que estaba mencionando la otra vez. Primer índice, que es un parámetro que llevas con un factor económico, son los lechones destetados. ¿Ok? Porque ese lechón tú lo tomas y lo vendes y ya generas dinero. Y los otros son kilos por hembra por año. Tú vendes el cerdo y generas dinero. No vas a poder vender la fertilidad, no vas a poder vender lechones nacidos vivos, no. Esos son los dos únicos índices. La conversión alimenticia tampoco la vendes, va implícita a un costo, no a un valor de recuperación. Entonces, tenemos que tener claro que los índices van a afectar, esos índices financieros de producción porcina, van a afectar directamente tu rentabilidad. ¿Ok? Si tú tienes un proyecto en donde dices, voy a producir 3,000 kilos por hembra por año, vas a tardarte más tiempo que si haces el proyecto para 4,000 kilos por hembra por año. ¿Ok? Entonces, desde cómo planteas el objetivo de tu proyecto. ¿Sí? ¿Cuántos kilos tiene la capacidad de tu mercado de recibir? ¿Puercos de 120, de 105, de 160, o mi locura que ando ahorita estudiando, 180 kilos? Si tú por ejemplo, un ejemplo muy rápido. Para hacer un cerdo de 30 kilos, tú necesitas 4 meses de gestación más 10 semanas de un cerdo, ¿no? Estás hablando de 26 semanas. Si tú llevas un cerdo de 130, 160 kilos, ponle que te lleve 6 semanas. Y estoy hablando mucho. O sea, te estás ahorrando muchísimo tiempo de estancia. Pero bueno, ya la tesis del doctorado lo dirá. Muchas gracias, Oscar. Ha sido un placer conversar contigo sobre esa temática y será contigo también hasta una próxima oportunidad. Pues Mayra, un gusto. Gracias a ustedes por la oportunidad de platicar contigo. Y bueno, los que nos escuchen bien y si no, pues bueno, se lo perdieron. Gracias, Oscar. Gracias, Mayra. Un gusto. Saludos.